Ya, ya, muy bien, entonces esos son los mensajitos de errores que les estoy mostrando. Ahora vamos a conocer lo que se llama la técnica de replicación de fórmula, ¿ya? Atiéndame. Y estoy seguro que eso ustedes también lo saben, ¿ya? Estoy seguro que ustedes también lo saben esto. Entonces, replicación de fórmula. Ya. Entonces, ahora vamos a ver esto, ¿ya? Cuando nosotros insertamos una fórmula en Excel, estimados estudiantes, no quiere decir que tenemos que insertar directamente en todas las celdas. Solamente insertamos en una y luego con esta parte de aquí este correcto que tenemos aquí en Excel, lo podemos directamente replicar, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso de replicar? Quiere decir que directamente vamos a colocar nosotros la fórmula automáticamente, Excel lo va a colocar, en este caso, por nosotros, ¿no? Pero tampoco es magia. Hoy día tenemos que entender cómo funciona esta replicación para que ustedes se den cuenta. Replicación y copia de fórmulas vamos a ver en esta sesión, ¿ya? A ver, atiéndame. Entonces, en este caso vamos a hacer esto, ¿ya? Agarramos, le pongo igual, miren aquí. Voy a poner la fórmula del promedio, ya sabemos cómo poner. Voy a poner directamente la fórmula del promedio, ¿ya? Y vamos a hacer esta parte de acá. Aquí le pongo igual. Y la fórmula del promedio es promedio de todo esto. Automáticamente va a poner el rango. Cerramos los paréntesis y ya. Le pongo enter y aquí está. Y se acaba de insertar el promedio. ¿No veo o no? Ahora, en este caso, lo hará aquí. No quiere decir, estimados estudiantes, que yo tengo que colocar el promedio para todos estos, ¿no veo o no? Si fuera así, tardaría demasiado tiempo. Porque prácticamente tendríamos que colocar en este caso, tendríamos que colocar aquí lo que es la fórmula para cada uno, y eso nos llevaría demasiado tiempo. En Excel se tiene la posibilidad de colocar esto que se llama replicación de fórmula, se llama, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Selecciono la celda donde está en este caso, la fórmula. Me acerco con el mouse aquí. Y miren, en esta parte, en la parte inferior derecha de la celda, hay un cuadradito. Me acerco ahí, le doy clic izquierdo sostenido y lo pinto hacia abajo. ¡Pap! Y ahí está. Y automáticamente esto, ¿saben qué significa? Esto significa que la fórmula se ha insertado correctamente en todas las demás. Se llama replicación porque ya no tengo que colocar la fórmula en cada una de estas, ¿no? Ya no tengo que colocar aquí la fórmula en cada una de estas celdas, sino tengo que colocar en este caso solamente en una y la voy pintando, ¿no? Y hago lo que les he mostrado ahorita. Y automáticamente la fórmula se replica. Es mucho más sencillo hacer esto. Entonces aquí, también se puede hacer con esto, ¿ya? También se puede hacer con esto. Entonces aquí agarro y le pongo igual y aquí lo mismo, con la suma. Suma, agarramos esto, pinto toda esta parte de aquí, ya está. Entonces miren, de la misma manera, yo coloco la fórmula solamente en una celda nada más, ¿ya? Colocamos en una celda nada más, le pongo enter, ahí está. Y ahora esto lo voy a pintar y lo voy a replicar hasta aquí, pap, lo voy a replicar y ya está. Entonces tenemos la fórmula. Automáticamente la fórmula se inserta en esta parte de aquí. Ahí está. ¿Se ha entendido la replicación de la fórmula? ¿Ustedes, alguien sabía esto? ¿Lo utilizaban esto? Sí, ingeniero, No, se ha ingeniero. entendido. No, y que Ahora le no, estoy no, mostrando. Entonces, miren, la fórmula solamente se debe poner en una sola celda nomás. En cualquiera, ¿ya? La replicación existe
porque se puede poner en cualquiera. No quiere decir que siempre tienes que poner al principio y replicar hacia abajo, no. Puedes poner aquí y replicar hacia arriba. O puedes tener la fórmula aquí al medio y replicar hacia arriba y hacia abajo. En cualquiera de los dos sentidos también se puede hacer, ¿ya? Igual al final de cuentas, Excel entiende la replicación, sabe cómo se tiene que hacer esa replicación, ¿ya? Entonces aquí lo mismo, voy a colocar igual, miren, igual promedio. Igual promedio y de todo esto. Ahora, la fórmula está insertado aquí. Entonces, yo agarro esto y la puedo replicar. Lo replico hacia arriba y ahí está. Y lo replico hacia abajo y ya está. Entonces, tenemos prácticamente ahora la misma fórmula en todo. Se puede replicar ahí. De aquí también. ¿Saben por qué les estoy mostrando esto? Porque a veces pasa cuando estamos manipulando Excel, sin querer lo borramos la fórmula de esta celda. O de esto. Digamos que sin querer, de toditito esto he borrado. Y si quieren volver locos, se asustan, ¿no? Y ahora lo he borrado la fórmula, no voy a poder. Pero si vos tienes una celda que tiene la misma fórmula, la puedes replicar y ya está. Automáticamente la fórmula va a volver a aparecer ahí, ¿ya? Pero ojo con esto. Tampoco esto es magia. Enseguida os voy a explicar cómo funciona. Enseguida os voy a explicar el por qué funciona así, ¿ya? Aquí lo mismo, ¿ya? Aquí lo mismo. Digamos que la fórmula correcta lo tengo insertada en la celda, aquí, en la celda, aquí, en esta celda, ¿dónde está? En esta celda que sería, aquí, ¿no? La del segundo bimestre. Suma de qué? De todo esto, ¿no? Lo voy a sumar. Suma de todo esto. Enter, ahí está. Ah, bueno, me he equivocado porque hay un carácter especial ahí que lo voy a borrar. Lo voy a borrar, ahí está. Si este tiene la fórmula correcta, lo puedo replicar. Lo puedo replicar aquí, mire, lo replico aquí. Y lo replico a este otro lado también. Agarro esto y lo replico a este lado y ya está. Tengo la fórmula correcta. Esto lo puedo replicar hacia abajo y ya tengo la... Ah, bueno, uy, no. Esto no puedo replicar hacia abajo. Solamente sería hasta aquí nada más. Tendríamos esta réplica. E2, E9, ahí está. Nada más, ¿ya? Entonces se puede replicar. Pero en este caso, aquí viene algo importante, ¿ya? No quiere decir que esto es magia. No quiere decir que tú puedes replicar, en este caso, de cualquier lugar a cualquier lugar, ¿ya? Hay que hacerlo con mucho criterio esta parte de la replicación, ¿ya? A ver. Entonces, les voy a explicar cuál es la lógica de esto. ¿Cómo es que funciona esto de la replicación? Les voy a enseñar, ¿ya? Porque aquí vamos a ver ahorita nosotros que no es magia también, que prácticamente se tiene que, en este caso, hacer esto, ¿ya? Entonces, en este caso, les voy a mostrar cómo se replica, ¿ya? Agarro esto y lo voy a borrar, borrar y les voy a borrar. Ahí está. Voy a insertar la fórmula aquí. Aquí voy a insertar, ¿ya? Aquí en Abel Mamán. Ah, bueno, aquí, en José Condori. Ahí está. Igual, promedio, abrimos paréntesis y voy a calcular esto. Voy a pintar esto de acá y voy a cerrar el paréntesis. Listo, ahí está la fórmula, ¿ya? Ahora sí, yo lo puedo replicar hacia abajo. A ver, de nuevo, lo voy a replicar hacia abajo y luego lo voy a replicar hacia arriba. Ahí está, listo, pum. Entonces, acabo de replicar la fórmula en todititos. Pero ¿cómo funciona? Así os voy a explicar cómo funciona la replicación de la fórmula. No, tampoco es magia. Tampoco es que Excel reconoce eso, ¿ya? Entonces, les voy a explicar cómo funciona esta parte. A ver, aquí. Aquí está. Entonces, me vengo aquí. Eso lo vamos a borrar. Ahí está. ¿Cómo funciona? Esta es la fórmula. Esta es la fórmula que tienen que ustedes, que vas a replicar. Atiéndame, ¿ya? Tenemos perdón, tenemos dos formas de replicar esto, ¿ya? Aquí, control B. No se puede pegar esto, control C, control B. Ahí está. Tenemos la fórmula aquí. Uy. Tenemos la fórmula aquí, ¿ya? Cuando yo replique esta fórmula hacia abajo, entonces va a depender en qué cosa te muevas, ¿ya?
Cuando nos movemos nosotros en sentido vertical, ya sea para abajo o para arriba, prácticamente lo que va a cambiar es, en este caso, los números, ¿ya? La numeración. Números, aquí vamos a poner. Números, ¿ya? El número, ¿ya? Lo que va a cambiar es el número. ¿Saben por qué? Porque prácticamente cuando vos cambias de una celda hacia abajo, entonces, ¿qué estás cambiando? Estás cambiando la siguiente fila. La siguiente fila es el 4, el 3, bueno, perdón, el 4, el 5, el 6, el 7 y así. Y si te mueves hacia arriba, digamos del 7, del 8, del 7 para arriba, el 6, el 5, el 4. Entonces, prácticamente cuando nos movemos en sentido vertical, nos estamos moviendo por las filas. ¿No veo o no? Nos vemos por las filas. Y las filas están representadas por números. Entonces, si digamos es la fila 1, es la fila 2, la fila 3, la fila 4, la fila 5. Entonces, si yo agarro la fórmula aquí, en la fila 1, y lo replico hacia abajo, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy cambiando a la fila 2, luego estoy cambiando a la fila 3 y así. Entonces, cuando replicamos una fórmula en sentido vertical, nos estamos moviendo por las filas, ¿ya? ¿Y eso qué quiere decir? Esto quiere decir lo siguiente. Esta es nuestra fórmula, ¿no? Esta es nuestra fórmula que tenemos aquí. Aquí vamos a poner igual, aquí vamos a poner promedio ¿de quién? De C3 hasta E3, hasta E3. Cuando nosotros replicamos una fórmula hacia abajo, entonces, ¿qué hace Excel? Excel copia la misma fórmula, igual, promedio, igual promedio, paréntesis, pero ahora va a cambiar, ¿en qué cosa? Va a cambiar los números. Como sabe Excel que te has movido en sentido vertical hacia abajo, entonces va a cambiar el número. Entonces estabas en la celda C3, al siguiente le va a poner la celda C4, 2 puntos, la E4. Es lo que va a pasar, nada más. Si sigo moviendo hacia abajo, es lo que va a pasar. Miren, aquí, lo voy a copiar esto, para que se den cuenta acá, acá está. Bueno, aquí lo vamos a poner. Sería desde la C2 hasta la E2. Ahí está. Esa sería la fórmula correcta aquí. Ahí está. Atiéndame. Esta fórmula aquí en Word. Listo. Ahí está. Si yo replico esta fórmula hacia abajo, atiéndeme. Si yo replico esta fórmula de aquí hacia abajo, se va a copiar. Pero ¿qué cosa se va a copiar? ¿Qué es lo que entiende Excel? Allá. Excel agarra y dice allá. Perfecto. Excel agarra y copia la misma fórmula. Excel agarra y va a copiar la misma fórmula, pero no puede tener los mismos valores. No puede tener los mismos valores ahí. Entonces, ¿qué hace? Excel cambia. Pero, ¿qué cosa va a cambiar? ¿La fila o la columna? Recordemos que estos valores que están aquí están representados por celdas. ¿Pero qué va a cambiar? Entonces, lo que hace Excel es reconocer en qué sentido te has movido. Como te has movido en sentido vertical y has cambiado de aquí a aquí, entonces Excel automáticamente reconoce que estás moviéndote por las filas, ¿no ve? Y las filas están representadas por los números. Entonces, lo que hace Excel es cambiar los números. Estabas en la celda C, en esta fórmula, está la C2, E2, porque estás en la fila 2. Como acabo de bajar, entonces, ¿qué hace Excel? Le pone la misma fórmula, pero cambia el valor del número. Entonces dice, ya, la siguiente va a ser la C3 hasta la E3. Automáticamente Excel cambia el número, ¿ya? Si vuelves a replicar, Excel hace lo mismo. Agarra, copia la misma fórmula, pero ahora lo mismo. Excel detecta y dice, ya, ha cambiado a la siguiente fórmula, hacia abajo. Entonces, este ya no va a ser el 3, va a ser el 4, este va a ser el 4. Entonces, si yo agarro esto y vuelvo a replicar, hace lo mismo. Agarra aquí y entonces él copia toda la fórmula, lo mismo, detecta, ya. Se ha movido de arriba hacia abajo, entonces se está moviendo por las filas. Las filas son los números, entonces estaba en el 4, se ha cambiado al 5. Entonces él agarra y le pone aquí. Entonces, en vez de 4, le pone el 5 y le pone el 5. Entonces, eso es lo que internamente está pasando, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, ingeniero, se entiende. Entonces, no es magia, ¿no ve? Sino que Excel no tiene vida, pues recordemos que es una máquina nomás y está programada. Entonces, prácticamente aquí es lo que está pasando y así es como se va a ir replicando. Si fuera de abajo hacia arriba va a pasar lo mismo, ¿ya? Cuidado que estén pensando que, ¿y cómo ocurre aquí?
Si fuera de abajo hacia arriba, va a ocurrir lo mismo, solamente que los números van a ir en sentido decreciente, miren. Igual promedio, igual promedio aquí de todo esto. Lo cerramos. Ahora digamos que yo quiero replicar esta fórmula. Quiero replicar esta fórmula hacia arriba. ¿Cómo se hace? Igualito. Me vengo aquí y me subo. ¡Pap! Ahí está, la fórmula ya se ha replicado. Me vengo aquí y ¡pap! La fórmula ya se ha replicado. Pero aquí, ojo con esto, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo mismo, está ocurriendo lo mismo, pero en sentido decreciente, Excel inserta esta fórmula. Vamos a borrar esto. Ahí está. Excel inserta. Al final de cuentas, para replicar, sí o sí tienes que insertar la fórmula tú manualmente en una celda, ¿no? Y a partir de ahí recién replicar. Entonces aquí, agarro esto, lo pongo aquí control V, ahí está. Ahí está. Pero ¿qué hace Excel? Agarra esto. Ahora sí, tú las replicas esta fórmula ahora hacia arriba. Entonces agarramos y hacia arriba. Entonces, ¿qué hace Excel? Detecta, dice, ya, has replicado la fórmula, pero en sentido también, ha cambiado de fila también. Como te has movido en sentido vertical, sí o sí va a cambiar los números, no la celda. ¿Por qué? Digo, no la columna. ¿Por qué digo esto del número? Recordemos que las celdas están compuestas por columnas y filas. Las columnas son letras del alfabeto y las filas son números. Entonces, en este caso, al moverme así, en sentido vertical, él detecta que te has cambiado de una fila, la columna has mantenido. Entonces, él por eso cambia los números, ¿no? Agarra él y dice, ya. Entonces, inserto la misma fórmula que está ahí. Y te has movido, pues, te has movido acá, ¿no? De aquí. Aquí está. Pero ¿por qué está C4? No. Nos hemos olvidado copiar. Está manteniendo la otra. Agarra esto. Ahí está. Agarra esta fórmula y agarra. Ahí está. Y se aplica. Allá. La siguiente fórmula él agarra y le pone. Pero ahora le va a poner, no le va a poner la C9. ¿Qué le va a poner? Cuidado que estén pensando, la 10. No le va a poner la 10. Te estás moviendo hacia arriba en sentido decreciente. Entonces le va a poner la C8 hasta la E8. ¿No veo o no? Sí, ingeniero. Entonces, en este caso, eso es lo que va a pasar, la E8. Y si yo replico hacia arriba, otra vez lo mismo. Entonces, Excel reconoce, otra vez en sentido vertical. Entonces, los números, va a cambiar los números. Entonces, aquí ahora va a ser el 7. Entonces, en sentido, de arriba hacia abajo, van a cambiar en sentido creciente. O sea, la siguiente va a ser 3, 4, es obvio. Y si cambiamos de abajo hacia arriba, pues obviamente los números de las filas que van a ir cambiando van a ser en sentido decreciente, eso es lógico. Entonces, eso es lo que hace Excel. Y para que ustedes se den cuenta, pues no es magia, no es que Excel reconoce la fórmula. Vamos a ver ahorita un ejemplo donde las cosas fallan, ¿ya? Van a ver donde las cosas prácticamente van a fallar. Ahora sí, me vengo aquí y ya está. Ahora sí, lo vamos a borrar esto. Entonces, gracias a eso podemos hacer lo mismo aquí. Voy a insertar la fórmula para Yasmín Mamanins aquí. Igual, promedio, ahí está. Y de esta parte de aquí lo voy a pintar. Cerramos los paréntesis, enter y aquí está. Ahora de aquí yo puedo replicar hacia arriba, automáticamente. Miren, van a ver. Ahorita la fórmula dice de C5 a E5. Lo voy a replicar hacia arriba. ¿Qué pasa? La siguiente fórmula es de C4 a E4. Claro, porque nos hemos movido de la fila, decreciente. La siguiente va a ser de C3 a E3, automáticamente. Miren, ahí está. Venimos aquí, lo pinto. Mira que está. ¿Qué ha puesto aquí? De C3 a E3. Agarro esto, lo pinto. Ahora, ¿qué dice aquí? De C2 a E2. Claro. Ahora, decreciente. Ahora, aquí hacia abajo va a ser creciente. Estamos en la C5, E5. Agarro abajo, que estamos aquí. Esta va a ser la C6, E6. Agarro esto, bajo aquí. La C7, E7. Agarro esto, me bajo aquí. La C8, ¿ve? La 8. Ahora aquí va a ser la 9. De C9 a E9. De C9 a E9. Entonces, de esa forma funciona la replicación de fórmulas en sentido vertical. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Se entiende la replicación? Ahora saben cómo funciona. No es magia. Sí, ingeniero, se entiende. Sí, ingeniero, se entiende. Ya, ahora vamos a hacer la replicación en el otro sentido. Ahora vamos a hacer la replicación en este caso de lo que llegaría a ser del el sentido horizontal. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos una replicación en sentido horizontal? Ya, en el sentido de acá. También se puede replicar, también se puede, pero tampoco es magia, no, sino que sigue como una especie de patrón, se puede decir, sigue como una especie de patrón, que al final después puede fallar. Esta técnica de la replicación se puede utilizar, pero tienes que saber cuándo, dónde y hacer una especie de
análisis para ver si realmente se está replicando. Ahorita os voy a mostrar los problemas comunes de esta técnica, que al final las personas que no tienen lógica hacen nomás cualquier cosa, pues nosotros no. Nosotros no tenemos ese tipo de personas, no somos programadores y podemos, en este caso, hacer aquello, ¿no? Aquí está. Ahora sí, voy a insertar la fórmula acá. Miren, igualito. Igual suma, ¿de qué? De toditito esto. Agarramos esto. Y aquí, enter. Así. ¿Qué está pasando ahora? Yo puedo replicar esta fórmula, la replico y ahí está. Automáticamente Excel me va a poner las fórmulas o me va a llenar las fórmulas para estos otros dos de aquí. Ahí está. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos aquí? Me vengo aquí, en este caso, agarro y... ¿qué quiere decir ahora? Ahora sí vamos a hacer esto. Cuando nosotros queremos replicar, en este caso, una fórmula en sentido ahora horizontal, ¿ya? Tenemos esta fórmula, ¿no? ¿Dónde está? Esta de acá. Suma de C2 aquí, igual, suma desde la C2 hasta la C9, ahí está, hasta la C9, ahí está, listo. Cuando nosotros replicamos una fórmula en sentido horizontal, ¿ya? Entonces, Excel detecta ¿qué? A ver, si hemos dicho que si nosotros nos movemos en sentido vertical, nos estamos moviendo a partir de las filas, y las filas están representadas por los números. Ahora, si nos movemos en sentido, la replicación en sentido horizontal, ¿por qué cosa estamos moviéndonos? ¿Por las filas o por las columnas? Las columnas. Por las columnas. Entonces, lo que hace... En este caso, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar y vamos a hacer esto, ¿ya? Suma C2 a C9. Cuando nosotros replicamos una fórmula en sentido horizontal, nos estamos moviendo de una columna a otra. Las filas no. Seguimos en la misma fila, solamente cambiamos de una columna a otra. En cambio, aquí es al revés. Cuando replicamos en sentido vertical, nos estamos cambiando de una fila a otra, pero la columna sigue siendo la misma, ¿no ve? Es lo que tener en cuenta. Por eso cuando nosotros replicamos aquí, solamente cambia el número. ¿Por qué? Porque el número es el que representa la fila. La columna sigue siendo la misma. La C y la E sigue siendo la misma. Aquí va a pasar al revés. Al cambiar en sentido horizontal, me estoy moviendo de una columna a otra. Entonces, el número va a seguir lo mismo. El 2 y el 9 van a seguir siendo lo mismo porque seguimos en la misma fila. Lo que va a cambiar simplemente es la celda. En este caso, perdón, la columna, que ya no va a ser la C. Ahí sí. Entonces, ¿cómo funciona esto? Sencillo. Aquí les voy a explicar. Esta fórmula ahora, aquí agarramos esta. Esta fórmula está agarrando, lo replico en este sentido, agarro esto, lo replico acá. ¿Qué está pasando? Entonces, ¿qué hace Excel? Agarra esta fórmula y a la siguiente celda le pone la misma fórmula, pero no puede tener los mismos valores, va a variar. Pero ahora, ¿qué va a variar? Las columnas. Estábamos en la C, nos hemos cambiado a la D, entonces él agarra y le pone aquí, de la D. En lugar de la C le va a poner la D. Noten que ahora ya no cambia el número, sino cambia la columna, cambia la letra que se presenta la columna. ¿No veo o no? ¿Listo? Entonces la siguiente fórmula que le pone es de D2 a D9. Ya que está, mira, de D2 a D9. Si yo replico esa fórmula otra vez aquí, para lo mismo. Agarro esto y esta misma fórmula se va a copiar y ahora la diferencia es que ahora en lugar de ser D, va a ser la E. Desde la E2 hasta la E9. Y listo. Y si yo sigo replicando esta fórmula, lo mismo va a pasar. Agarramos esto. Si yo sigo replicando esta fórmula, digamos, acá, entonces va a quedar, aquí va a ser lo siguiente. A, B, C, D, E, F, ¿no? F sigue, F. Entonces aquí va a agarrar, va a decir la F2 hasta la F9. Entonces, ahora, como nos estamos moviendo en sentido horizontal, lo que cambia es el valor de las letras que representan las columnas. Si nos movemos en sentido vertical, cambia el valor de los números que se presentan a las filas. ¿Por qué? Porque en sentido vertical me estoy moviendo de una fila a otra y en sentido horizontal me estoy moviendo de una columna a otra. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Entonces, eso es lo que pasa internamente con el Excel y gracias a este patrón que sigue, pues prácticamente podemos nosotros, en este caso, aplicar esta técnica para simplificarnos la tarea, porque sería completamente ilógico que vos agarres y pongas la fórmula para 500 personas uno por uno, no tiene sentido. Gracias a esta técnica, tú pones la fórmula solamente en una celda y a partir de ahí la vas replicando y todos tendrían su fórmula.
¿no? Pero esto tampoco es magia. Les voy a explicar en qué caso funciona y en qué caso podría fallar, ¿ya? Ahora sí, ¿no? Aquí lo mismo, pero aquí, cuidado que estén pensando que en un solo sentido. Se puede replicar al revés, igualito aquí. Puedo replicar en este lado. ¿Qué va a cambiar? Pues la celda. Ahora va a ser en sentido decreciente. De la E voy a bajar la D. Lo mismo que ha pasado aquí, ¿no ve? Eso ya no hay necesidad de explicarlo. Ahora les voy a mostrar en qué casos y en qué contextos fallaría, ¿ya? Aquí, por ejemplo. Aquí voy a colocar, es la siguiente planillita. Suma, voy a poner suma primer bimestre. Van a ver esto. Suma primer bimestre. Aquí vamos a poner suma segundo bimestre. Ahí está. Aquí, eso lo vamos a borrar ya. Eso lo vamos a borrar. Le voy a poner un formato normal. ¿Dónde está esto? Insertar formato, no, estilo de la celda normal. Listo. Ahora aquí, suma segundo y aquí vamos a poner suma tercer bimestre, ¿ya? Bimestre, ahí está. Agarro esto, lo voy a pintar, ¡pup! Listo, ahí está. Le vamos a poner aquí los bordes y ahí está, listo, aquí. Entonces, aquí me está pidiendo que sume el primer bimestre, el segundo bimestre y el tercer bimestre, ¿ya? Pero aquí van a ver ustedes que las cosas van a cambiar, ¿ya? No es, la replicación no es donde sea ni como sea. Prácticamente se tiene que aplicar la técnica de la replicación usando mucho la lógica, por favor, ¿ya? Usando mucho la lógica y sobre todo en este caso, mucho análisis, sí o sí, ¿ya? En este caso, tienen que usar mucho análisis también aquí ustedes, ¿ya? Y lógica. Por ejemplo, ¿cómo funciona esto? Atiéndame, agarra esto, ¿ya? Aquí. Dice suma primer bimestre, miren esto. Y miren esto, igual suma. Si me está dando el primer bimestre, tengo que sumar todo esto. ¿No veo o no? Agarro esto, lo cerramos, esto aquí, enter y ahí está. Y justamente me sale el mismo resultado. Me sale aquí 210, ahí está. Entonces, acabo de colocar el valor correcto. Hasta ahí se entiende, ¿no? Lo que he puesto esta fórmula es la que suma el primer bimestre, ¿verdad? Ahora, miren lo que va a pasar. Muchas personas agarran y piensan, esto lo podemos replicar. Alguna vez me ha pasado. He visto así planillas. Agarran y los replican ahí, ya está. Los replican ahí, ¿no? Ahí lo están replicando. 300 y mira, ahí está. Y si ustedes observan, aquí salen valores completamente, digamos, diferentes a estos otros de acá. Sale valores completamente diferentes a estos de aquí. Pero lamentablemente muchas personas así hacen. Así hacen. Yo os voy a contar cuál es el peor defecto de una persona que hace sus planillas en Excel, pero no usa lógica, no usa nada de lógica, ¿ya? ¿Saben cuál es el problema? De que ellos, por ejemplo, hacen esto, replican la fórmula y mientras no les marque error, sin importar que aquí les salga cualquier número, ellos dicen, ya está bien, listo, ahí está. Lo mismo ocurría, por ejemplo, con el promedio, lo que les decía. Igual promedio, así, no promedio, así me hacían. Igual esto más esto, digamos, más este otro, dividido entre 3, así. Así me traían los promedios, ¿no? Y si nosotros nos damos cuenta, prácticamente está mal, ¿no? Pero a ellos les importa, prácticamente ellos ponen la fórmula y mientras aquí les aparezca un número, ya para ellos está bien eso, ¿no? Ya está bien. Como no manejan la tecnología, no saben que hay que usar lógica y piensan que las herramientas son mágicas, ¿no? Piensan que los programas informáticos son mágicos y que deberían, pues, resolver el problema. Y si algo está mal, pues la culpa es del programa y nunca es tu culpa, ¿no? Entonces, hay muchas personas que yo he visto que manejan el Excel así. Entonces, agarran y ya. Les vale si está bien o está mal. Como en este caso, súper extremo, ¿no? Sabemos que este valor es completamente irreal. No puede haber un promedio que sea 122 si las notas están sobre el rango de 100. El promedio máximo tendría que ser 100 nomás acá. Entonces, prácticamente aquí, lo que está ocurriendo es de que, pues, esta fórmula está mal insertada, ¿no veo o no? Entonces, pero ¿por qué no han verificado? Como les digo, ellos les vale. Ponen la fórmula y mientras aquí no les muestro un mensaje de error, ven un número y ya son felices y piensan que está todo ok, ¿no? Pero a ver, y aquí puede pasar lo mismo. Aquí puede pasar lo mismo. Y alguna vez me ha pasado. Ustedes agarran esto, alguna vez he visto eso, le ponen fórmula
lo replican y ahí está. Y como les ha salido un número aquí y el Excel no les ha mostrado un error, eso lo vamos a ver replicar. Y el Excel no les ha mostrado un error, entonces piensan que está bien. ¿Ustedes creen que esos valores están bien? El 270, el 370 y el 358 están bien. No, ingeniero. No, ingeniero. Son Está valores mal. erróneos, mire. Inclusive si nosotros comparamos con estos, debería ser este mismo valor, debe ser 411, aquí debe ser 411 también. Aquí debería ser 387, que tiene que ser lo mismo, pero ha cambiado. Pero ¿qué es lo que está pasando? Y aquí viene lo que les decía, la replicación no es una técnica inteligente, en realidad no es pues algo que Excel, digamos, va a razonar por ti. Simplemente es una fórmula que se rige en base a un patrón, ¿ya? Y esto nos demuestra de que no puedes aplicar esta técnica de la replicación donde quieras, como quieras. Tienes que usar la lógica, ¿ya? ¿Y qué tienen que hacer? Aquí les voy a dar un consejito. ¿Qué tienen que hacer? Un consejo bien grande. Como buenos ingenieros, como ya saben, programación y todo, tienen ustedes que siempre analizar la replicación y ver si realmente se está replicando correctamente. Por ejemplo, acá, nunca confíen en ningún programa, ni siquiera en su propio código que ustedes puedan construir. Siempre hay que dudar de aquello y ver si realmente está funcionando o no. Acá, por ejemplo, miren, suma primer bimestre, dice que está 210 acá. Esta fórmula obviamente va a estar bien. ¿Por qué va a estar bien? Porque esta es la que he escrito manualmente. A partir de esta es replicado. Entonces voy a analizar la segunda. Miren esto. Siempre ustedes después de replicar, analicen la fórmula que has replicado y vean si realmente es la correcta o no. Voy a replicar. Mira, a ver, esta es la correcta. La hemos replicado. ¿Qué ha puesto aquí? ¿Qué fórmula dice ahí? Suma de C3 hasta la C10, dice. Ahora la gran pregunta es, ¿estará bien que sume desde C3 hasta C10? Si se supone que es la suma del segundo bimestre, pues no. Si yo analizo esto y digo, a ver, voy a fijarme, segundo bimestre. El segundo bimestre debería sumar desde la D2 hasta la D9. ¿Y aquí qué ha puesto? Desde la C3 hasta la C10. ¿Qué quiere decir? C3, ¿quién es este? Es este. C10, ¿quién es? Es este. Prácticamente está sumando estos valores y lo está colocando por eso ahí. Y estos valores es lo que está colocando como si fuera el segundo bimestre. En otras palabras, al replicar, aquí ya no ha hecho magia. Prácticamente aquí ya, en este caso, significaría que la replicación aquí no me sirve. No estamos en un lugar correcto, una celda correcta y en un momento adecuado para replicar. Entonces, la replicación no se puede aplicar en este caso, ¿no veo o no? Sí, ingeniero. A ver, y vamos a ver qué ha pasado con el tercero. Voy a analizar qué ha pasado con el tercero. Agarro esto, a ver, aquí dice de C4 a C11. Mal, pues. Tengo que analizar, veo, ¿cómo de C4 a C11? Prácticamente, pues, lo que tendría que hacer aquí es sumar del tercer bimestre, de aquí hasta aquí. ¿Desde cuánto? Desde la E2 hasta la E9. Eso debería estar aquí, pero ¿qué está pasando? De C4 a C11. ¿Quién es C4? C4 es este. C11 es esto. Está sumando. Y esta suma da esto. Entonces, está sumando unos valores incorrectos. Entonces, aquí me tengo que dar cuenta y decir, no, me doy cuenta que esto está fallando. Por lo tanto, en este contexto y en este ejemplo, para este caso, en este casito de aquí, no voy a poder utilizar la replicación. Entonces, me veo obligado de colocar la fórmula manualmente para cada caso, para que no falle. Igual, suma, y aquí tengo que colocar obligadamente, pues agarramos esto, lo cierro, ahí está, y miren, ahora sí, ahora aquí lo mismo, igual, suma, agarramos y ahí está. Entonces aquí, como me doy cuenta que no puedo replicar, entonces tengo que colocar la fórmula, en este caso manualmente. Ahora recién está bien, porque prácticamente estos valores ahora coinciden con esto, por lo tanto puedo asegurar que estos valores están bien. Pero mira, pero si yo hubiera confiado a que la replicación me hace la magia, hubiera tenido una planilla con completos errores. Y hay que tener mucho cuidado al hacer las planillas, por favor, ¿ya? Bueno, entonces con esto estamos viendo la replicación. Se me va a acabar el tiempo, tengo 2 minutitos, pero voy a aprovechar esos 2 minutos para hacer algunas consultas, ¿ya? Por favor, o escuchar algunas consultas. ¿Tienen preguntas? ¿Alguna consulta, por favor? Está bien, ingeniero, se entiende. Ya, excelente. Entonces, esto que les enseñe, que les sirva de lección a ustedes, para que no repliquen donde sea, por favor. Si no, van a generar planillas completamente. Y esto ya has hecho ustedes, actúen siempre con lógica en cualquier contexto que estén haciendo, ¿ya?
Y en las planillas de Excel, mucho cuidado porque algunos procesos, porque normalmente agarran y quieren una planilla, ya, pues automáticamente van a sistemas. Sistemas me lo puede crear una planilla, ya que nosotros creamos. Quieren una fórmula para algo, a sistemas, todos para nosotros el sistema, ¿no? Todos nos buscan los de la unidad de sistemas para poder resolver esta parte. Entonces, ustedes tienen que construir planillas bien, cuidado que pongan con errores, ¿no? Ahora, alguno de ustedes se preguntará, pero ¿y por qué? ¿Por qué aquí no ha fallado? ¿Por qué aquí has replicado bien? No sé. Ahorita vamos a verificar si realmente la replicación aquí ha funcionado, porque al final Excel simplemente sigue un patrón, ¿ya? Entonces hay que ver aquí, igualito. Aquí, si hemos replicado aquí, también hay que verificar, ¿ya? Voy a replicar aquí. Voy a replicar. Pero esto lo voy a hacer después del corte, ¿ya? Se me va a acabar. Tengo un minutito. Entonces, vienen, por favor, y vamos a aprender a analizar esta parte de acá. ¿Cómo podemos replicar valores aquí, ya? Y bueno, no replicar, sino cómo podemos analizar. ¿Qué debemos hacer para darnos cuenta que si está bien o no, ¿no? Entonces, voy a enseñar un pequeño tips ahí, les voy a dar, ¿ya? Al mismo enlace conectan, por favor, gracias.